Todo lo relacionado con la parte teórica de ley de Faraday lo van a ver hoy en la teórica, así que todos los ejercicios que tienen que ver con ley de Faraday los vamos a empezar a ver recién en la clase que viene. Pero hay unos primeros ejercicios de la guía que son sobre circuitos, y entonces, bueno, les quería contar un poco qué son los circuitos, y como para empezar a ganar un poco de intuición con respecto a qué es la resistencia, cómo son las corrientes en los circuitos y cómo son las caídas de tensión o de potencial en los circuitos, porque esas son cosas que después van a ser relevantes en el contexto de la ley de Faraday. Bueno, la idea es, con respecto a circuitos, es muy simple y es cuestión de ponerse a hacer ejercicios y ver, calcular las cosas. No hay mucha ciencia atrás de esto. Los circuitos son básicamente representaciones de algunos sistemas físicos en los que hay corrientes y hay materiales que tienen cierta resistencia al paso de la corriente. Y en estos circuitos también hay baterías o pilas que están inyectando energía en el sistema para que haya corrientes. Entonces la idea es empezar a conectar estas cosas de maneras distintas y ver cómo es que se organiza la corriente en cada circuito. Entonces, por ejemplo, supónganse que tengo un cable, y por simplicidad supónganse que ese cable tiene una sección constante a lo largo de toda su longitud, que es L, y por ese cable está atravesando una corriente I. Entonces, bueno, ustedes saben que las unidades de I son de ampere, entonces coulomb por segundo es la cantidad de carga que atraviesa una sección de este cable en un determinado tiempo. Y el cable va a estar construido de un cierto material, y cada material tiene lo que se llama una resistividad. O sea, hay una cantidad que se suele notar eta, que se llama la resistividad, la voy a definir ahora en un segundo, pero digamos, distintos materiales tienen distintas resistividades. Cobre, la madera, lo que fuere, los plásticos, todos tienen resistividades distintas. La idea es que cuanto más grande es la resistividad, o sea, más grande es este numerito, más se opone el material al paso de corriente, o sea, menor va a ser la corriente que pasa por ese material, y cuanto más chiquita es, más conductor es es el material y más corriente va a pasar. Y así como uno puede definir la resistividad como propiedad de un material, también puede definir la conductividad, que se nota con esta letra sigma, que es simplemente 1 sobre la resistividad. Entonces, si el material es muy poco resistivo, o sea, tiene poca resistencia, entonces en ese caso va a ser muy conductor, entonces este sigma va a tener infinito en ese caso. Por supuesto que en los casos ideales, un conductor perfecto tiene eta igual a 0, en ese caso no se resiste para nada al paso de la corriente, y conductividad infinita, y un aislante, lo que llama un aislante, es algo que tiene resistividad infinita, es decir, no permite para nada el paso de corriente, entonces tiene 0 conductividad. Pero bueno, esos son casos límites que por lo general en la naturaleza no existen. Lo que hay son muy buenas aproximaciones de esos casos límites. Y después hay un fenómeno experimental, que es la ley de Ohm, que lo que dice es que si uno en este cable, déjenme decirlo en estos términos, pero ahora tratamos de masajearlo un poco como para entenderlo mejor, si uno impone una diferencia de potencial entre un extremo del cable y el otro, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo, por ejemplo, generar un campo eléctrico que tiene un potencial eléctrico asociado, que es tal que el potencial en un extremo es distinto que el potencial en el otro. ¿Está bien? Entonces ahí establecí, eso quiere decir que establecí o impuse, me las ingenié como para que exista una diferencia de potencial entre un extremo del cable y el otro. Eso es lo que se llama la caída de potencial, es simplemente la diferencia entre el potencial en un extremo y en el otro. Esto es proporcional a la corriente, y la constante de proporcionalidad es una propiedad de cada material, o sea, del cable que yo vaya a elegir. Y esto es lo que se conoce como la ley de Ohm, que la diferencia de potencial entre dos extremos de un cable es igual a la resistencia del cable por la corriente que atraviesa, que está circulando, por el hecho de que hay una diferencia potencial. Bien, bueno, esta R está relacionada con la resistividad de esta manera, en este caso particular de este cable.
Esencialmente R es la resistividad por algo que depende de la geometría del cable. En este caso, como yo tengo un cable, digamos, de sección constante, o sea que en cada punto del cable tengo la sección constante, justo toma esta forma linda, que es simplemente esta eta, que es una propiedad del material, por la longitud del cable dividido el área. Fíjense que cuanto más largo es el cable, más cuesta ir de un extremo al otro, y entonces en ese sentido es que más aumenta la resistencia. Y cuanto más grande es el área, más lugar hay para pasar a través de una sección, y entonces por eso es que el área está dividiendo. Entonces, si se fijan, por ejemplo, las unidades en esta expresión, longitud sobre área tiene unidades de 1 sobre metro, R tiene unidades de volts sobre corriente, esto lo pueden leer de acá de la ley de Ohm, la corriente se mide en ampere, y volt sobre ampere es lo que se llama un ohm, que se nota con esta letra omega. Entonces esta es la unidad de resistencia. Las resistencias se miden en ohms. Y como la resistencia se mide en ohm, y L sobre A tiene unidades de 1 sobre metro, entonces la resistividad tiene unidades de ohm por metro. Bien. Pero lo más importante acá es esto, que cuando ustedes tienen un material que tiene una propiedad asociada, que es la resistividad, como ese material tiene una cierta geometría, uno puede también a partir de la resistividad calcular la resistencia. Entonces uno puede saber del material o la resistividad o la resistencia. Por lo general lo que nos vamos a dar nosotros es la resistencia, alguien les va a dar la resistencia del material, y entonces ustedes saben que si ustedes generan por algún mecanismo que el potencial en este extremo del cable sea distinto del potencial en este extremo del cable de acá, entonces la diferencia de potencial es la resistencia por la corriente. Entonces van a saber que para este material con resistencia R, cuando genera una diferencia de potencial, va a pasar una corriente que la pueden despejar de esta ecuación, que es lo que se llama la ley de Ohm. Bien. Entonces, esencialmente lo que queremos hacer es agarrar y conectar cables a pilas. Las pilas, lo que hace una pila básicamente es, la pila tiene dos terminales, y, en cada terminal tienen un potencial eléctrico distinto. Por ejemplo, cuando tienen un enchufe, los enchufes de la pared de su casa, lo que genera es una diferencia de potencial de 220 volts entre una patita y la otra. Las pilas por lo general tienen menos, tienen 12 volts creo, o hay pilas con menos incluso, y también hay pilas con más. Entonces esencialmente lo que hacen los enchufes o las pilas o las baterías es generar una diferencia de potencial. Entonces lo que van a hacer, por lo general cuando se quieran armar un circuito de corriente, se lo arman con pilas, con cables y con cosas que quieran conectar. Por ejemplo, una plancha o una lamparita o una heladera o lo que fuere. Y entonces y por lo general por la plancha, por ejemplo, va a atravesar una corriente, pero la plancha tiene su propia resistencia, digamos. Entonces, cada cosa que ustedes conecten tiene su resistencia, las pilas van a generar diferencias de potencial, y lo van a conectar todo de una determinada manera. Van a poner los cables en lugares que conecten puntos distintos del circuito. Entonces la idea es tratar de darle una representación gráfica a ese circuito, y en base a esa representación gráfica empezar a plantear la ley de Ohm en las distintas partes del circuito para saber qué tipo de corrientes pasan por las distintas partes del circuito. Déjame ponerles un ejemplo muy sencillo, pero digamos, básicamente, entonces, lo que quiero hacer es, en un circuito físico, donde yo conecté cosas a cosas, lo que quiero ver es cómo es la representación gráfica de ese circuito. Entonces, por ejemplo, un cable lo suelo representar de esta manera. Es simplemente un hilito con este zigzag, que es lo que representa una resistencia. Si el cable tiene resistividad 0, entonces este zigzag directamente no estaría. O sea, sería simplemente una línea. O sea, en los circuitos las líneas rectas, o sea, las líneas que no tienen absolutamente nada, significan cables con resistividad 0. Está igual a 0. ¿Está bien? Esto significa que además la resistencia es igual a 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que si como por la ley de Ohm, la diferencia de potencial entre este punto y este es R por I,
como R es igual a 0, entonces no hay caída de potencial en un cable que no tiene resistencia. ¿Está bien? Mientras que si tienen un cable que tiene una resistividad distinta de 0, entonces esto lo pueden representar de esta manera y suponen que este pedazo de acá tiene una resistencia R. Esto que está acá es un cable ideal, que justo en esta parte del circuito, tengo las líneas estas, que tienen resistividad igual a 0. O sea que toda la resistencia toda la resistencia de este cable está como contenida localmente en una partecita donde tengo el zigzag. En este caso lo que pasa es que la diferencia de potencial entre este punto y este está dada por la ley de Ohm. Es R por I. Depende de la corriente que esté circulando por esta parte del circuito. Ahora lo vamos a ver con más detalle en bastantes ejemplos. Pero bueno, esencialmente un cable se representa con una línea y si tiene resistencia hay que meterle esto que está acá en el medio. No sé si alguno cursó en algún colegio técnico, por lo general se suelen ver circuitos. Yo nunca cursé en un colegio, yo cursé en un colegio técnico, pero jamás en mi vida me habían enseñado circuitos hasta que vi esto. Bueno, por otra parte, por ejemplo, las pilas, como les decía, tienen dos terminales, y lo que hace esto es generar una diferencia de potencial eléctrico. Lo que hacen las pilas es eso, generar una diferencia de potencial eléctrico entre una terminal y la otra. Y en el contexto de los circuitos, esto se nota de esta manera. Tienen una lignita chiquitita, que es donde va a estar la parte del potencial más baja, y una línea grande, larga, donde tienen la parte del potencial más alta. Entonces, esto lo van a estar conectando con cables, que son estos mismos cables, y estos cables los pueden después conectar a resistencias, a otra resistencia y demás, y se pueden armar el circuito que ustedes quieran. Ahora vamos a ver ejemplos. Pero bueno, entonces en los circuitos tengo resistencias y tengo pilas, baterías. Esto es lo que se llaman FEM, fuerzas electromotrices. Estos son objetos que generan diferencias de potencial, o sea, son los que imponen la diferencia de potencial y entonces son los que generan la corriente en el circuito. Le están inyectando energía al sistema para que las cargas se muevan. ¿Está bien? Y en el caso de los metales y demás, las cargas, bueno, en todos los casos creo, los cargas son los electrones que se pueden desplazar por el material, por los cables. En general, estos dispositivos que vamos a poner, que tienen la resistencia asociada y el B, son los datos del problema. O sea que por lo general le van a dar, por ejemplo, ciertas resistencias y ciertas pilas y las van a conectar de una manera, y la incógnita, o sea, lo que tienen que calcular es cuál es la corriente que está atravesando en distintas partes, que está atravesando por las distintas partes del circuito. Puede haber excepciones, también hay casos en los que quizás le dan la corriente y tienen que calcular cuál es la resistencia del material, o bueno, o sea, hay distintos casos, pero por lo general, en la guía me parece que todos los ejercicios son de esta naturaleza. R y B son datos y lo que hay que calcular es la corriente. Bien, entonces por ejemplo, si tienen este caso, si tienen una pila y le conectan un cable, esta es la situación física, este circuito se representa de esta manera, donde tienen una pila y el cable lo piensan como si fuese un cable que tiene toda una parte que tiene resistividad nula, o sea, esto es un conductor ideal, esto que está acá es lo que está conteniendo toda la resistencia de este cable, y después tienen otro cable ideal que tiene resistividad nula. ¿Ok? Entonces, esto que está acá está representando esencialmente la resistividad que tiene este cable. Esto que está acá es la pila. Estos conductores ideales que metí en el medio para conectar al potencial y al cable, a la resistencia que está en el cable, son cosas artificiales que me permiten armarme el circuito. Bien. Entonces, estas líneas que están acá son conductores perfectos, o sea, las líneas rectas, estas líneas tienen eta igual a 0, resistividad igual a 0, entonces tienen resistencia igual a 0. Una preguntita. Sí. Es algo que venía pensando desde antes, pero ahora vos lo dijiste más fuerte. Entonces, el cable
es solamente la parte de R. O sea, no, porque, o sea, esa es la parte del cable que tiene resistencia, el El, zigzag. el cable este, estrictamente hablando, es esto que está acá. Sí, es lo que Ok, me... Sí. Ahora, porque digamos, estas líneas en el circuito yo las puedo deformar. También yo podría haber dibujado, déjame decirlo de otra manera. La manera de dibujar esto en circuitos, si vos no querés usar estas líneas, sería algo así. Aunque esto no ok, lo vas a ver en ninguna exacto. parte, pero déjame mostrarte esto, si yo lo tuviera que dibujar con un circuito así de manera muy directa, sería algo así. Ok, claro. Porque Claro, eso es todo lo el que yo me cable tiene imaginaba en resistencia. realidad. Claro, como Ok, es horrible dibujar esto, se dibuja de esta manera. Entonces yo todo el cable lo meto acá adentro, en una resistencia, y esto lo conecto por cables ideales que no tienen resistencia. ok. ¿Está bien? Es simplemente una Sí, sí. representación del circuito. Buenísimo. ¿Sí? Si ustedes calculan cuál es la corriente que está dando vueltas por este cuadrado, que se llama malla, ahora vamos a ver circuitos con más mallas, ustedes calculan cuál es la corriente, van a saber cuál es la corriente que está atravesando este cable. Es la misma, o sea, es... Bueno, ahora vemos ejemplos. Bueno, como la resistencia de esta línea, de este conductor ideal, es cero, por la ley de Ohm, que si se acuerdan era B igual a R por I, donde esta es la diferencia de potencial entre dos puntos, supónganse que toman este punto y este, la diferencia de potencial entre este punto y este, si acá tienen la corriente I, es cero, porque la resistencia es cero. Entonces, entre dos puntos cualesquiera que ustedes elijan de un cable, no hay caída de tensión. O sea que estos cables que son conductores perfectos están siempre a la misma tensión. ¿Ok? Perdón, y otra cuestión que tiene que ver con semántica, que por ahí los confunden mucho. Tensión y potencial es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando digo tensión, me refiero a potencial eléctrico. No hay, digamos, el potencial eléctrico en todo este tramo vale siempre lo mismo. Acá va a pegar un salto, porque justamente lo que hace la batería te genera una diferencia de potencial. Después en todo este tramo vale siempre lo mismo, y acá pega otro salto. ¿Está bien? Entonces, como en este No, punto, sí. no, perdón, pero no sé que has terminado. Terminá y te hago una pregunta. No, terminé. Ah, no, me quería entender algo que por ahí me había quedado que dijiste antes. ¿La pila está aportando energía todo el tiempo? O sea, recién cuando dijiste lo de que circulaba la corriente circula todo el tiempo y eso es lo que, digamos, hace la pila a grandes rasgos, o sea, encargarse de que haya una corriente todo el tiempo. Exactamente, porque ¿qué pasa? La pila entrega corriente y la resistencia la dilapida, la gasta. La puede gastar de Ah, muchas maneras distintas. Una manera es generando calor, o sea, levantando temperatura. Eso sería, por ejemplo, el caso de un caloventor. Eh, Tienen una resistencia, algún material que se opone mucho al paso de la corriente, pero tienen una pila que insiste en que la corriente pase. Entonces, al final, el paso de la corriente termina calentando el material, y entonces la energía que le está entregando la pila, o en este caso el enchufe de la pared, ujú. se gasta en forma de calor. ¿Está bien? O sea, se transforma a calor que se pasa al ambiente. Otro ejemplo es el de una lamparita, por ejemplo. Ustedes lo conectan a una diferencia de potencial, que en este caso es a la red eléctrica de la casa de ustedes, y también pasa lo mismo, la resistencia hace que la resistencia que tiene, que es de hecho justamente cuando miran la bombita, lo que tienen son dos cablecitos y ahí tienen en el medio tienen exactamente una resistencia. Bueno, cuando lo que tienen acá es que hay un potencial acá y otro potencial acá que les está dando la diferencia de tensión. De hecho, si miran una lamparita van a ver que abajo tiene como un cosito así. Entonces, toda esta parte de acá está con una tensión y el cosito este está con otra tensión. Este hilo de acá está conectado ahí y el otro está conectado acá abajo. Entonces, esencialmente hay una diferencia de potencial entre este punto y este punto que genera una corriente. Y esto tiene una resistencia R. ¿Está bien? Entonces,
cuando ustedes conectan esto a los 220 volt, o sea, lo conectan a una batería, la batería le está dando energía a esto, y la resistencia la está gastando en forma de calor. Y lo que pasa es que este material es tal que cuando se calienta mucho, se vuelve incandescente, entonces empieza a emitir luz. Se pone tan rojo que empieza a emitir luz. Y eso es el mecanismo por el cual funciona la lamparita. La lamparita es exactamente esto. Esto es un caso de una lamparita. También Creo que fue lo más claro que vi en toda la materia. Tipo, acabo de entender todo cómo funciona mi casa. Ok, genial, gracias. Estuvo buenísimo, estoy pensando lo mismo yo también. Fue bien concreto y súper claro. Perdón, y en un momento, digamos, cuando se acabe, o sea, cuando se acaba la pila de la pila, digamos, ¿no? O sea, cuando la pila muere, deja ahí de como de mandar corriente, digamos. Claro, deja mandar corriente. Sí. Ok. Por eso se ¿Y gastan las pilas. Pues, digamos, en algún momento se gastan las pilas justamente porque las resistencias le gastan toda la corriente. Claro, o sea, como que se le fue la energía en seguir mandando corriente pese a que la resistencia lo dilapidaba. Exactamente, sí. Ok, wow, perfecto. Gracias. Pero bueno, este circuito, digamos, puede representar la bombita esta, o también puede representar una heladera, que esta resistencia puede ser una heladera, puede ser este cable que tenga resistividad, o puede ser una plancha o un caloventor o lo que fuere, digamos. Este es un circuito muy simple, simplemente estoy dando energía a un objeto que tiene resistencia. Bien. Entonces la idea es que el potencial, ustedes vieron que es un campo escalar y es continuo, ¿no? Entonces el campo escalar va a ir tomando distintos valores, perdón, olvídense lo que dije. El potencial escalar sí es continuo, pero justo en estos casos hay una discontinuidad que tiene que ver con que esto tiene una longitud. Entonces, hagan de cuenta que no dije absolutamente nada. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo parto, el razonamiento que voy a hacer es el siguiente. Yo parto de un punto y digo que acá tengo un cierto potencial. Llamemos a este punto A, tengo un potencial BA. ¿Está bien? Recién les mostré que en todos estos puntos el potencial es el mismo, porque es el potencial del cable. O sea que en este punto de acá tengo el potencial BA. En este punto de acá. Pero cuando salto la resistencia, la batería, llego a este punto de acá que va a ser un potencial BB. Y esto en todos estos puntos de acá va a ser el mismo potencial. BB. Y acá de vuelta llegué a una resistencia, y como acá voy a tener una corriente, acá voy a tener un salto por la ley de Ohm de tensión, que va a ser la corriente por R. ¿No? Esta es la ley de Ohm. La diferencia de potencial va a ser la corriente por el R. Bien, entonces fíjense que y de vuelta, y cuando salto acá, llego a este punto que tiene de vuelta BA. ¿Está bien? O sea que básicamente lo que tiene que suceder es que el salto de tensión de acá tiene que estar compensado por el salto de tensión de acá. ¿Ok? O sea, la diferencia de potencial que hay en la batería tiene que ser la misma que la diferencia de potencial que hay en la resistencia. Porque tengo que partir de un potencial y cuando pego la vuelta, vuelvo al mismo punto, tengo que volver al mismo potencial. Entonces la idea va a ser esa. En los circuitos lo que tengo que hacer es ir atravesando el circuito, ir viendo cuáles son los saltos de potencial en cada tramo del circuito, y me tengo que asegurar que cuando vuelvo llego al potencial del que partí. ¿Ok? Eso se podría ver como que si la lamparita necesita mucha más pila, entonces no se va a encender porque tiene menos pila. Eh, Creo que dije cualquier cosa, pero... O sea, esperemos un segundito que ok, cuando lleguemos a ver cuál es la parte de la energía, por ahí lo podemos discutir un poco mejor. Porque ahora lo que dale. quiero calcular son las corrientes. Y las corrientes solas per se, o sea, por se no te van a decir mucho sobre qué pasa con una lamparita. Entonces, bueno, esto es lo que quería decir. Supónganse que tengo este ejemplo, es el ejemplo más sencillo que puedo pensar. Es una batería conectada a una resistencia. Entonces, empiezo acá en el punto A. Les dije, cuando atravieso toda esta zona y llego hasta la batería, no pasa nada, o sea, no cambia, en ningún punto tengo ninguna caída de potencial,
ninguna caída de tensión, porque esto es un conductor ideal. Para cuando llego a la batería, para pasar de la parte A a la B, tengo un salto de potencia. Entonces, mi idea es ir sumando, lo que voy a hacer es ir sumando las caídas de potencial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, lo que pasó es que cuando llegué a la batería, el potencial subió, porque fui de menos a más. ¿Está bien? Entonces, lo que pasó es que tuve una caída de potencial negativa. Y la diferencia de potencial acá en esta batería es B. Entonces, cuando voy de A a B, tengo que escribir menos B. ¿Okay? Lo que voy a hacer es voy a recorrer esta malla. Entonces, cuando salto la batería, es decir, que voy de A a B, lo que tengo es un menos B porque tengo una caída de potencial negativa, porque acá lo que tengo es un salto positivo en el potencial. Y después, cuando llego a la resistencia, ahora estoy pasando de B a A, la caída de potencial es positiva, en este sentido, de la corriente, es decir, que tengo que escribir I por R. Tengo que sumarle I por R. ¿Está bien? Entonces, en este caso, simplemente de ver esto, lo único que hago es recupero la ley de Ohm, que la corriente es igual al potencial dividido en la resistencia. Este circuito más sencillo, tengo una malla, quiere decir que tengo este solo cuadradito. Tengo una sola rama, ahora vamos a ver lo que son las ramas, y no tengo nodos. Hay teoría de circuitos súper complicada. Además es un circuito en 2 dimensiones. Hay circuitos en 3 dimensiones y hay circuitos abstractos en n dimensiones. Y no solo uno le puede conectar a circuitos resistencias, sino que también le podés conectar bobinas, le podés conectar capacitores, le podés conectar todo tipo de cosas. De hecho, los circuitos que están adentro de las computadoras, en un procesador, son infinitamente más complicados que esto y tienen millones de dispositivos que acá no estamos viendo. Y cada una de estas cosas aporta a estas ecuaciones, y en algunos casos, por ejemplo, en lugar de tener la corriente, tienen la derivada de la corriente, o la derivada segunda de la corriente, y entonces estas ecuaciones, que son las ecuaciones de los circuitos, son en realidad ecuaciones diferenciales, y son dinámicas, entonces lo que pasa con la corriente puede ir variando y demás. En el caso que vamos a ver nosotros, la corriente es estacionaria, es una constante, va a salir de estas cosas que son estas constantes. Así que lo que vamos a ver nosotros es el caso más sencillo, pero quiero que lo contextualicen de que hay cosas que son mucho más complicadas que esta. Pero bueno, veamos un ejemplo que es un poco más difícil, más complicado que este. Un circuito de este tipo, por ejemplo. Entonces, déjenme decirles cuáles son las cosas que tengo acá. Por lo pronto, cada uno de estos cuadrados que aparecen se llaman mallas. ¿Está bien? Una malla es una forma de recorrer el circuito que te permite volver al punto inicial. ¿Ok? Entonces, acá tengo 6 mallas posibles. Una es recorrerlo en este sentido. Y llegué a este punto, que es lo que yo llamé la malla 1. Simplemente porque a este cuadrado lo llamé 1. Otra es, por ejemplo, empezar en este punto y recorrerlo en este sentido. Esta es la malla 2. Y otra, por ejemplo, pensar en este punto y recorrerlo en este sentido. Y esta es la malla 3. Pero también podría tener cosas un poco más complicadas, como empezar en este punto y recorrerlo en este sentido. Y eso sería la malla 1-3, por ejemplo. O lo podrían recorrer así también. Y eso sería la malla 1-2. Y también tienen la posibilidad de recorrerlo tipo la malla 2-3. ¿Está bien? Entonces son simplemente formas de recorrer el circuito de manera de que si empiezo en un punto tengo que volver al mismo punto. En este caso tengo 6 mallas posibles, pero de esas 6 mallas posibles solo hay 3 que son independientes y las pueden tomar como quieran. ¿Está bien? En este caso, lo que yo hago yo siempre es tomar simplemente las que son cerraditas y digamos, por ejemplo, la 1, la 2 y la 3. No las combino, no combino cuadrados. Después, estas son las mallas, entonces. Las mallas son, para pensarlo en concreto, son cada uno de estos cuadrados. Después lo que tienen son las ramas del circuito, que son las líneas que conectan bifurcaciones. Por ejemplo, acá tienen esta línea, y fíjense, acá bifurco para un lado y para el otro, y acá también bifurco para arriba, para allá y para allá. Entonces, esta línea se llama rama. Y todas las líneas que interpolan entre bifurcaciones se llaman ramas. O si quieren
Sí, sí, exactamente. Entonces, veamos cuáles son las ramas que hay acá. Esta es una rama. Esta es otra rama. También interpola entre la bifurcación A y la bifurcación B. Esta que está acá es otra rama. Esta es otra rama. Y esta es otra rama. ¿Está bien? Y a estas ramas las llamé A, B, C, D y E, minúscula. Tengo 5 ramas posibles. O sea, tengo 3 mallas independientes, 5 ramas posibles, y después tengo otra cosa que son los nodos, que son justamente estas bifurcaciones. Son puntos a los que convergen distintas ramas.